Muy buenos días, tardes, noches o según el lugar de donde nos estén sintonizando. Dios les bendiga. Vamos a estar atentos a un momento especial. Gloria a Dios. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bendito Dios y buen Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante ti, Padre Eterno, para venirte a darte gracias, mi Señor, por este nuevo día, mi Señor, por la bendición que tú nos permites nuevamente, Padre Eterno, de llevar el mensaje hasta los hogares, Padre Eterno, a través de este medio. Muchas gracias, Padre Eterno, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí nos has guardado, Padre Eterno. Muchas gracias, mi Dios, porque nos permites, mi Señor, la bendición de nuevamente, Padre Eterno, glorificar y exaltar tu nombre. Ahora, Padre Eterno, te pedimos, Señor, tú seas quien se encargue de este momento, mi Señor. Tú nos dirijas, Padre Eterno, y que sobre todo, mi Señor, tu Santo Espíritu, mi Señor, nos dirija, Padre Eterno. En tus manos está nuestra vida, mi Señor. Nuestra vida, mi Señor, la abandonamos en tus manos. Muchas gracias, Padre Eterno. Amén. Ahora estaremos atentos al mensaje de la palabra del Señor por nuestro pastor Isaac Hernández Vadillo. Y mientras él aborda este lugar, vamos a entonar el himno número 86. Cuán hermosos son tus hijos, me deleito siempre en ellos, mi sublime Salvador.
Alabado sea Dios. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento nos estén ustedes viendo. El Señor les bendiga abundantemente. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y voy a invitarles a que leamos el Santo Evangelio según San Juan, su capítulo número 12, versículo número 21. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 21. Vamos a dar lectura a esta parte escritural con la ayuda del Señor. Y dice así: estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la fe gloriosa de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias. Gracias, Señor Santísimo, porque nos das un día más. Gracias, Dios bendito y bueno, por el consejo de tu palabra santa y buena en esta hora. Muchas gracias. Yo te ruego en el nombre de Jesús, esta palabra sea de grande bendición para todo aquel que está feliz, para todo aquel que está alegre, para todo aquel que está celebrando, que está festejando. Que esta palabra sea de bendición, de abrazo fuerte a su vida. También para todo aquel que estuviera pasando una necesidad, Señor, fortalécele en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra sea de grande bendición a su necesidad y le levante, le restaure, le vivifique, Señor, le santifique, porque tu palabra es santificadora. Gloria a tu nombre. Yo te ruego sea de grande bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, en este canal, y que sea de grande bendición para chicos y grandes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Dios nos permite un encuentro con Él, cuando nosotros deseamos tener un encuentro con Él, a la par debemos también tener un propósito. Hay una pregunta muy interesante y es esta: ¿con qué propósito deseas ver a Jesucristo? ¿Con qué propósito deseas ver a Jesucristo? La Biblia dice, donde acabamos de dar lectura: estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Ciertos griegos, dice la Santa Biblia, que se acercaron a los discípulos con este deseo, con este propósito, dice la palabra del Señor, de querer ver a Jesús. La fama de Jesús había llegado a tantas partes posibles. La Biblia misma dice que su fama crecía por toda la tierra. Y ciertos griegos sintieron en su corazón este deseo de ir hasta donde estaba Jesús. No sabemos en qué tiempo llegaría la noticia a ellos, no sabemos en qué tiempo ellos se dispusieron a ir a ver al Señor Jesús, no sabemos cuánto tiempo les llevaría, pero dice la palabra de Dios claramente, dice así, que estos llegaron en el día de la fiesta. Y cuando ellos estuvieron en Jerusalén, ellos localizaron al Señor Jesús y dice la palabra de Dios claramente que lo querían ver.
es hermoso, es maravilloso tener propósitos bien definidos en cuanto a ese encuentro con Dios, muy en especial manera con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla en San Lucas 23, Santo Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, versículos 8 al 11. Dice así: y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía. Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y volvióle a enviar a Pilato. ¿Con qué propósito deseas ver a Jesucristo? La Biblia nos habla ahora de Herodes, un hombre que dice la palabra del Señor que él ansiaba mucho, deseaba mucho ver al Señor Jesús. Y cuando él se entera que Pilato se lo envía, dice la palabra del Señor, holgóse, alegróse, porque él quería ver a Jesús. Y dice la Santa Biblia, hermanos, ¿cuál era el propósito de Herodes? Dice, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. ¿Con qué propósito deseas ver a Jesucristo? La Biblia nos enseña claramente en el caso de Herodes que él tal vez quería ver muy de cerca un milagro de nuestro Señor Jesús. Herodes, sin duda alguna, escuchó que el Señor Jesús convirtió en su momento 3 panes y 2 pececillos en una cantidad suficiente y necesaria para alimentar 5,000 personas. Él tuvo que haber escuchado que el Señor Jesús, enfrente de la sepultura de Lázaro, dio su palabra y aquel hombre muerto salió vivo para la gloria de Dios. Ese hombre debió haber escuchado que el Señor Jesucristo inició su ministerio convirtiendo el agua en vino. Y la fama de Jesús fue acrecentándose totalmente. Fueron tan solamente 3 años el ministerio de nuestro Salvador, pero la fama corría, dice la palabra de Dios, y llegó a oídos del rey Herodes. ¿Y cuánta gente quiere ver a Jesús para que Dios lo sane, para que Dios le haga un milagro, para que Dios conteste un clamor, para que Dios conteste una plegaria? Pero ¿cuántos han demostrado que después de este bendito resultado se han apartado, se han alejado, se han hecho a un lado? ¿Cuántos han demostrado que recibiendo el beneficio se han olvidado de Dios? No es que Dios no podía hacer milagros ya en frente de Herodes. No es que a Dios se le apartó el poder en medio de una situación de crisis, en medio de una situación, ¿qué diremos? Emocional, en medio de una situación de tanta presión, como era tener al rey enfrente de él, como era tener a los sacerdotes, dice la Santa Biblia, a un lado de ellos, a los escribas. Están en el conflicto te dicen y di. No, eso nada tenía que ver. Sencillamente Jesús no va a hacer las cosas por un mal propósito, por un mal interés. Todo lo que Él hace, lo hace con propósitos bien claros y bien definidos. Alabado sea Dios. Por eso el Señor Jesucristo,
cuando haga en alguno un milagro, una bendición, sea de trabajo, sea de economía, sea de salud, lo que sea, el deber nuestro es serle muy agradecidos, estar siempre con Dios. Ha habido personas que han recibido la bendición, se apartan, les vuelve otro mal y buscan de Dios, y Dios ya no les hace nada. Y no porque a Dios le falte poder, o no porque ese problema esté más fuerte o más grande, no, sencillamente porque se demostró irresponsabilidad. ¿Con qué propósito deseas ver a Jesucristo? Hechos capítulo 9, dice la Santa Biblia, Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la Santa Biblia: y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. ¿Con qué propósito deseas ver a Jesucristo? Aquí tenemos la historia de la conversión de Saulo de Tarso. La Biblia nos habla claramente cómo él respiraba crueldad y cómo él ese respiro lo llevó a conseguir de los príncipes, de los sacerdotes, permisos para ir a las sinagogas y meter presos a todos los seguidores del Señor Jesús. Ese respiro de crueldad, la Biblia lo dice claramente, de amenazas y muerte. Saulo de Tarso, un hombre de grandes convicciones, un hombre, ¿qué diremos?, de mucho estudio, un hombre perteneciente al Sanedrín, un hombre de conocimientos de las cosas de Dios en un nivel muy amplio, con uno de los mejores profesores de su tiempo, Gamaliel, pero muy lejos de ser lo que Dios quería de él. Lejos de lograr el objetivo de Dios, más bien estaba logrando los objetivos de Satanás, sin ser el servidor del enemigo. En eso se estaba convirtiendo. La Biblia nos enseña claramente cómo el viaje que él hace a Damasco es precisamente por causar más dolor del que ya había causado, causar más tristeza, causar más angustia. Y dice la Santa Biblia que Dios dijo: ya, basta. Dice la palabra del Señor que él, en su empecinado deseo de realizar su tarea rumbo a Damasco, dice súbitamente. Cuando a veces Dios sale al encuentro, lo hace de esa manera, de una manera que no sabes cómo es que ya está allí. Le cercó un resplandor de luz del cielo que lo hizo caer a tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dios ha tenido palabras de aliento para aquel que está caído. Dios ha tenido palabras de misericordia para aquel que está en el suelo. La Biblia nos habla de aquel muchacho que el demonio lo tiró y el Señor Jesús lo levantó. Pero en este caso dice la palabra de Dios que aquella palabra de Dios lo hizo caer a tierra. Por eso dice la Biblia: dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. La palabra del Señor dice claramente que Dios fue claro en decirle: ¿por qué me persigues? Dios nunca dijo: te estás metiendo con mis profetas, te estás metiendo con mis apóstoles, te estás metiendo con mis discípulos, te estás metiendo con la iglesia. Dios no dijo eso. Dios dijo: ¿por qué me persigues? Cuando alguien se pone en el plan de atacar, creyendo él algo de Dios, no ataca a la persona, ataca a Dios mismo. ¿Sí? La Biblia nos dice claramente aquí: y cayendo en tierra oyó una voz, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No a ellos, no, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso la Biblia nos enseña a todos y cada uno de nosotros: mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová. Dios dice en su santa palabra esto, que él, temeroso y temblando, él estaba temeroso y él estaba temblando cuando escuchaba aquella voz, que en ese momento no era una voz de compasión, que en ese momento no era una voz de misericordia, que en ese momento era una voz aterradora. Ese hombre que había matado, tal vez ya, porque dice la Santa Biblia que respiraba muerte. Ese hombre que se había puesto a amenazar a medio mundo de cristianos y que tal vez todos por amor a Dios agacharon la cabeza, agacharon la vista, ¿sí? Inclinaron el rostro. Ese hombre que se sentía el fuerte, ese hombre que se sentía el poderoso, ese hombre que se sentía con la razón, hoy como está delante de Dios, está, dice la Santa Biblia, temblando y está temeroso. Y dicen las Sagradas Escrituras que el Señor Jesús le dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Quién de nosotros, teniendo una llaga, por una picadura, por una mordedura, por un mal rasguño, quién de nosotros agarra una aguja y se está allí picando? Nadie. Eso es dar coces contra el aguijón. Y es lo que Dios le decía a Saulo de Tarso: eso es lo que tú estás haciendo. Estás duro y dale. Tan fuerte fue la reprensión que dice la palabra del Señor, y él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuánta gente para volverse de su mal camino necesita la corrección? Porque las palabras no le bastan. ¿Cuánta gente para volverse de su mala situación necesita un reclamo fuerte por parte de Dios? Un golpe que la misma situación lo llevó a tener, porque dice que cayó a tierra. Y ahora, ¿cómo lo vemos? Diciendo: ¿qué quieres que haga? Ahora está a la orden. Y dice la palabra de Dios, y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer.
qué bonito es que nosotros tengamos bien en claro que cuando Dios nos dé una orden es porque Él está trabajando y está poniendo todo en su perfecto lugar. Él cuando dice ve y dale a esta persona un tratado del evangelio, ve y hace esto, es porque nosotros no sabemos cómo está trabajando Dios con determinadas personas. Incluso este mensaje y los mensajes anteriores y todos los mensajes que los siervos de Dios suban, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? ¿Por querer aparecer ahí frente a ustedes? En ninguna manera. Dios sabe lo que uno tiembla estando aquí. No, sin duda alguna, Dios tiene un plan con alguna persona. Dios tiene un plan con alguna familia. Dios tiene algún plan con alguno, alguna. Y muchas de las veces nos vamos a encontrar en situaciones como las de Herodes, en que sí vieron a Jesús, lograron ver a Jesús, pero como sus propósitos eran mal enfocados, no recibieron nada de Él. Pero de igual manera la misericordia de Dios no les llevó a tener un reclamo por parte de Dios. Sencillamente, como dice el himno, pasó Jesús de Nazaret. Otros, como en el caso de Saulo de Tarso, Dios tuvo que usar la fuerza, Dios tuvo que usar la rudeza para ubicarlo, para hacerle ver su error y aún para llamarlo a su santo servicio. Alabado sea Dios. Vamos a leer por último San Lucas 19, Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 2 al 6. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió apriesa y le recibió gozoso. La Biblia nos habla de otro hombre que tenía deseos de ver a Jesús. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor de este varón, ¿cuál era su nombre? Era Zaqueo. Dice que tenía un grado muy especial. Dice la palabra del Señor, era el principal de los publicanos. Y todavía contaba con otra bendición más grande. Dice la Biblia, y era rico. Ser pobre es tener necesidades. Pero también ser rico es tener necesidades. Hay necesidades que no las satisface el dinero. Zaqueo era un hombre rico, pero tenía la necesidad de Dios. Esto nos refleja de que Dios está para todos los estatus sociales. Bendito sea su nombre. La Biblia dice claramente, y procuraba ver a Jesús, quien fuese. O sea, Él estaba como muchos de nosotros hoy en día. Nosotros conocemos de Él por su palabra. Nosotros conocemos de Él porque sentimos su presencia. Nosotros sabemos de Él porque en alguna ocasión hemos oído su voz audiblemente. Nosotros sabemos de Él por todas las grandezas que Él ha hecho. Se dice que a Neil Armstrong, este hombre que fue a la luna, le preguntaron: ¿y cuando estuviste allá arriba, viste a Dios? El hombre había llegado a uno de los niveles
niveles más altos. Job fue un hombre de los que cita la Escritura, que fue el que dijo: ¿quién me dijese dónde está la silla de Dios? Yo iría y hablaría con él y le haría saber mis palabras. ¿Quién de nosotros no quisiera saber el exacto lugar de Dios? Porque Dios está en todo lugar. Sin embargo, para nosotros no es aún el tiempo de verlo tal cual es. Pero para Zaqueo sí lo fue en su momento. Él procuraba ver a Jesús, quien fuese. Y dice la Santa Biblia que cuando llegó el momento se dio cuenta que no era el único que estaba allí para ver a Jesús. Ya estaba allí una gran multitud, dice la palabra de Dios. Y él se enfrentó a un problema, vamos a decirlo así, físico. Dice la Santa Biblia, era pequeño de estatura. Hay muchas personas que tienen diferentes problemas. Hay muchas personas que tienen diferentes obstáculos. Y nosotros, todos los obstáculos que podamos quitar, debemos quitarlos. Y todos los que no podamos quitar, debemos pedirle a Dios: quítalos tú, porque yo no puedo. Dios es fiel, Dios es bueno. Dice la Biblia que cuando las mujeres, por la tristeza, por el deseo de ir a la tumba del Señor Jesús y llevarle todo lo que le querían llevar, no pensaron que había un obstáculo muy grande. Había una gran piedra, pero Dios ya había enviado quien moviera la piedra. Alabado sea Dios. Así también nosotros, lo que podamos mover, movámoslo. Y lo que no podamos mover, el solo deseo de ver a Cristo, Cristo moverá todos los obstáculos. Si Herodes hubiera movido los obstáculos, se hubiera llevado una gran sorpresa. Si Saulo de Tarso hubiera quitado los obstáculos, no hubiera sido así su primer encuentro con el Señor. La Biblia nos dice, hermanos, que este hombre, su obstáculo lo supo mover. Dice: y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verlo. Él movió su obstáculo, él hizo a un lado su obstáculo. Él tenía bien claro cuál era su objetivo de ver a Jesús, y a él no le importó su estatura, a él no le importó la multitud, a él no le importó lo que se decía en aquellos entonces de los publicanos, a él no le importó absolutamente nada. Él llevaba bien en claro su objetivo: tener un encuentro con Cristo, y solo para verle. De hecho, su objetivo era solo mirarle. Dice la Santa Biblia así, que cuando él subió a ese árbol, que tal vez uno de sus ramales atravesaba por el camino donde iba a pasar el Señor Jesús, dice la Santa Biblia que él dijo: aquí lo espero, porque aquí va a pasar, aquí lo voy a ver. Gloria a Cristo Jesús. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Todo depende de con qué actitud hacemos las cosas. Todo depende de con qué forma hacemos las cosas. Todo depende con el corazón con que nosotros hacemos las cosas. Eso que nosotros tenemos guardado, Dios lo entiende a la perfección. Y dice la Santa Biblia que él no iba ni siquiera para esto. Pero cuando el Señor Jesús vio e hizo un análisis de su corazón, e hizo un análisis de su deseo, e hizo un análisis en esos segundos, hermanos, inmediatos de todo el proceso sobre Zaqueo, dice que hasta le dijo: date prisa. Como diciendo: no sé, que ahorita me jale otro y me lleve, y pues ya tú para la otra, ¿no? Date prisa. Y luego le dice la palabra de Dios, dice:
Desciende porque hoy es necesario. Es necesario que nosotros estemos en la casa de Dios. Es necesario que nosotros estemos donde camina Dios. Eso es necesario. Pero que Dios diga: me es necesario tu trabajo, me es necesario tu servicio, me es necesaria tu voz, me es necesaria tus manos, me es necesario ir a tu casa. No son privilegios que quien lo logra entender, o al menos oír de parte de Dios, puede entrar en ese grupo de personas de quien Dios llama benditos de mi Padre. Alabado sea Dios, alabado sea Dios para siempre. Dice la Santa Biblia que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gloria a Cristo Jesús. ¿Con qué propósito deseas ver a Jesucristo? ¿Como Herodes, que solamente lo quería para que le hiciera un milagro y después seguir en su vida tan igual como siempre? ¿Como Saulo de Tarso, que creyéndose estar metiendo con unos, se metió con Dios? Se metió con Dios. ¿Y cómo terminó? Dice la Biblia, tuvo un golpe muy fuerte, temeroso, temblando, y a Dios gracias que supo obedecer. ¿Sí? O como Zaqueo, un hombre que su propósito, su deseo, no solamente alcanzó a ver a Jesús, sino que lo llevó más allá. En la divina misericordia de Dios, Dios le dijo a él que quería que bajara de aquel árbol porque era necesario estar en casa. Por eso usted que oye este mensaje, no podemos más que decir: Dios, tú eres grande. Señor, tú eres grande. Ayúdame a tener un propósito bien definido, que yo cuando logre verte sepa yo qué decirte, que cuando yo logre contactarme contigo, Señor, sepa yo expresar mis razones, que mida yo mis palabras para contigo. Ayúdame a tener un enfoque, un propósito claro, que sepa yo aprovechar el momento de estar en ti. Gloria a Dios. Señor, Señor, eres grande más que los cielos. Señor, Señor, eres las nubes, aun los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio
Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la fe santísima de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos muchas gracias. Gracias, Padre Santo y bueno, por tu grande amor, por tu grande bondad, por tu mucha misericordia. Gracias, Dios de los cielos, porque podemos tener un encuentro contigo. Gracias, Dios de los cielos, porque en tu grande benevolencia podemos acercarnos al trono de tu divina gracia en la misericordia santísima tuya de hallar el oportuno socorro. Señor, permítenos tener un buen propósito. Que nuestro deseo de ver a Jesucristo lleve un propósito bien claro, un propósito bien firme. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Oramos a ti en el nombre de Jesús por todos los que tenemos enfrente, Dios de los cielos, de nosotros. Padre, oramos a ti por esa mujer, por ese varón, por ese adolescente, ese joven, ese niño, esa niña que sintoniza este canal en esta hora. Oye tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, esa personita que está cerrando sus ojos en este momento de clamor, llega a Él, llega a Él, llega a Él, llega a ella, llega, Dios mío, llega en el nombre de Irisamarasturi, llega en el nombre santo de Jesucristo nuestro Salvador, llega en el nombre amante de Cristo nuestro Dios, llega en el nombre glorioso de Jesús. Llega en el nombre santo de Cristo a su vida. Dios Padre, llega, 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 Señor, llega, llega, Padre de la gloria, llega, Dios de los cielos. Conéctate con Él, conéctate con ella, conéctate, Padre Santo. Si tiene un propósito de verte, de sentirte, de recibir algo de ti, Dios de los cielos, llega en el nombre de Jesús. Tú, Señor, cuando lleves a la balanza de la justicia, Dios, la examinación, Padre Santo, hazle saber que lo que ha de recibir, recibirá por tu gracia, recibirá por tu poder, lo recibirá en estos momentos, en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero si por razones tuyas no ha de recibir en esta hora, en este momento, hazle saber, Dios de los cielos, hazle presente cuál es el obstáculo que tú vas a mover, pero también cuál es el obstáculo que Él debe de mover en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no lo dejes así, Señor, no lo dejes así, Señor, no lo dejes sin saber nada, Padre. Hazle saber, Dios, ahí en su conciencia, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, hazle saber qué es lo que debe de quitar, qué es lo que debe de mover, para que glorifiques tu nombre de acuerdo a la multitud de tus piedades, y que tu nombre sea bendito para siempre. Gracias, Padre Santo y bueno, gracias, Padre Santo y glorioso, porque sé que lo haces, no porque nosotros seamos dignos, no porque nosotros seamos merecedores, sino porque tu Padre bendito nos ves a través de los ojos de Cristo, a través del sacrificio de Jesucristo, a través, Dios de los cielos, de la perfecta vida de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Sé por eso que lo haces, Padre, por tu mucha misericordia. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Señor, mientras distantes los unos de los otros, la gracia bienhechora de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable tuyo, Padre, la participación con tu Santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Alabado sea Dios. Dios le bendiga.